Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos, para todas, para todos. La verdad que para mí es un gusto muy grande poder compartir este espacio. Felicito y celebro la realización de este segundo Congreso de Voluntariado. Felicito a la Fundación CES, al programa Subir al Sur. Agradezco las deferencias de Mariela, de Micaela. También agradezco y felicito al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el apoyo permanente, no solo de este segundo congreso, sino también del primero. La verdad que es un gusto poder compartir estos minutos. Mi propuesta es una propuesta muy sencilla, muy básica, porque tengo el lujo de compartir este panel con dos compañeros también que saben mucho de voluntariado, que son Enrique y Francisco. Ellos van a dar también una mirada muy, muy profunda. Entonces, yo voy a ser muy breve, voy a aprovechar el tiempo para dejar planteadas algunas cuestiones más bien teóricas y voy a apelar a la escritura de una ponencia que después le van a hacer llegar, ustedes la van a poder leer en todo caso, la van a poder consultar, y allí buena parte de los conceptos que aquí vamos a mencionar apenas están profundizados. Por supuesto que también, después de la introducción, vamos a tener un espacio de preguntas, de comentarios, de intercambio, de diálogo, y ahí también será una gran oportunidad para poder profundizar un poco más esos conceptos. En esta ocasión yo propuse la posibilidad de hablar de una característica del voluntariado que en realidad no es única del voluntariado, sino que en general nosotros la aplicamos a distintos órdenes de la vida, a distintas áreas, a distintas temáticas, y tiene que ver con la idea de preguntarnos cuál es o cuál puede llegar a ser la potencia del voluntariado. Ese es el nombre de la presentación, la potencia del voluntariado. La palabra potencia es una palabra muy interesante porque se puede aplicar a distintas actividades y tiene que ver primero con una fuerza. Cuando uno habla de potencia, habla de fuerza, de empuje, de capacidad para vencer un obstáculo y hacer algo. Esa es la primera idea, casi desde la física, de la palabra potencia. Pero también la potencia está asociada con algo que es más interior, que es más interno, que generalmente se lo denomina potencial. ¿Cuál es el potencial de una actividad? ¿Cuál es el potencial de una persona? ¿Qué tiene un ser humano en potencia que en el futuro se pueda desarrollar? Entonces, esta idea de potencia no solo como fuerza, sino también como posibilidad, como esperanza, como desarrollo, me pareció que era muy apropiada para aplicarla al voluntariado. Insisto, no porque sea privativa de la actividad voluntaria, sino que la podemos, y esto los invito, y las invito a que lo hagamos como ejercicio, uno puede preguntarse en su campo de trabajo, bueno, ¿cuál es la potencia o el potencial de la educación popular? ¿Cuál es el potencial del arte? ¿Cuál es el potencial de la economía solidaria? ¿Cuál es la potencia, por ejemplo, del deporte como integrador social? Es decir, podemos aplicar esta mirada de preguntarnos por la potencia de algo en general a cualquier temática. Bueno, pues bien, nosotros empezamos a investigar cuál sería o cuál podría ser la potencia del voluntariado. Y esto surgió, en realidad, no de una manera deliberada, sino que apareció cuando leímos uno de los tantos artículos del psicólogo y filósofo y pensador argentino Jorge Alemán, alguien a quien sugiero consultar, leer, escuchar en los distintos formatos que hoy la tecnología nos permite. Y Jorge Alemán, que es un crítico de la globalización neoliberal, él decía y dice que el neoliberalismo es prácticamente hoy en día la única fuerza global que tiene la potencia de poder llegar a todos los órdenes de la vida.
a los órdenes públicos y a los órdenes privados. Es decir, el neoliberalismo para Jorge Alemán es una fuerza que él la llama como de una potencia total. Es decir, una potencia que puede totalizar cualquier posibilidad y acceder a ella. Y dice este pensador, y esto fue lo que nos despertó también una gran curiosidad, dice que el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, utiliza la potencia, su potencia total, de dos maneras. Primero, tratando de colonizar todo lo posible, todo lo colonizable a la escala global. Y eso lo hace porque tiene omnipotencia, tiene un poder omnipotente. Y por otro lado, y al mismo tiempo, tiende a generar lo que se llama una meritocracia, que generalmente es una meritocracia excluyente, que coloca en un orden de prioridades la valía de los seres humanos. Y eso lo puede hacer el neoliberalismo porque tiene prepotencia, porque tiene un poder prepotente. Entonces apareció ahí un juego muy interesante entre la omnipotencia, una forma de potencia, y la prepotencia, otra forma. Bueno, nosotros nos pusimos a pensar un poco en el voluntariado. Acá ya nos metemos en el tema concreto. Ustedes saben que no existe un solo tipo de voluntariado, que por supuesto el fenómeno, que es global, que es mundial, que en Argentina tiene por suerte un desarrollo muy profundo y en Latinoamérica también, hay distintas formas de entenderlo, de practicarlo. Una de esas formas es el voluntariado popular. Nosotros adherimos a la práctica de un voluntariado popular y queremos que el mayor potencial, la mayor potencia de ese voluntariado popular sea su vocación dialogante, su vocación de diálogo, su posibilidad de establecer diálogos entre los seres humanos y al mismo tiempo de ampliar los horizontes, y nosotros le llamamos las aristas vitales de la vida de cada uno de esos participantes de ese diálogo. Es decir, el voluntariado popular como un voluntariado dialogante que además amplía los horizontes y las vidas de quienes lo practican y quienes participan de él. Bueno, ahí aparece concretamente entonces la pregunta respecto de cuál será la potencia del voluntariado. Entonces, lo que hicimos fue tomar directamente y enriquecer de alguna manera esta primera lectura de Jorge Alemán. Y ahí nos planteamos tres escenarios. Y como van a escuchar a continuación y como vamos a comentar a continuación, ninguno de esos tres escenarios nos resultaba posible para el voluntariado. Esos tres escenarios son los siguientes. El voluntariado popular no tiene que ser prepotente. Es decir, la potencia del voluntariado popular no puede ser la prepotencia. En segundo lugar, el voluntariado popular no debe sentirse impotente. Es decir, sería una paradoja plantear y practicar el voluntariado desde la impotencia. Y en tercer lugar, el voluntariado no tiene la capacidad para ser omnipotente. Es decir, para poder tener un poder total que afecte a todos los órdenes de la vida. Entonces, claro, aparecía como una especie de callejón sin salida, porque por un lado, el voluntariado no tiene que ser prepotente, porque claro, el voluntariado es un fenómeno que invita a la participación social desde la capacidad de seducción, desde la proactividad, desde el invitar a sumarse, desde la voluntariedad, que es lo contrario de la obligatoriedad, no así de la responsabilidad. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de un voluntariado prepotente porque ni siquiera el voluntariado tiene un poder de coacción o de sanción. La impotencia, bueno, realmente cae de suyo que quien se ofrece como voluntario, como voluntaria, quien participa, quien lleva adelante proyectos, no tiene ningún sentido que lo haga de antemano pensando en que su acción va a ser impotente.
Y esto no tiene que ver con que el voluntariado, y esto es un convencimiento personal, pero lo podemos obviamente discutir, el voluntariado no está predestinado a resolver todos los males sociales mundiales. De hecho, no lo hace, ni puede hacerlo, porque la vida y las sociedades tienen una estructura que lo supera en complejidad. Sin embargo, el voluntariado lo que sí puede hacer es habitar esos microespacios de proximidad, de estar juntos, de acercarse al otro, de estar con el que sufre, y todo eso, que es muy valioso, no se puede hacer desde la impotencia. Y finalmente el voluntariado tampoco puede ser omnipotente, porque realmente eso es algo que el voluntariado nunca va a cumplir. Entonces, y aquí aparece, yo diría, el momento central de la charla, y estamos a la mitad de ella, tiene que ver con la propuesta de caracterizar al voluntariado popular con una nueva palabra. Las palabras se crean, se utilizan, se desechan, se dejan por el camino, se retoman, se modifican. Las palabras son creaciones sociales, son creaciones históricas, y nosotros proponemos la creación de una palabra que es muy sencilla para caracterizar al voluntariado popular dialogante, y ese es el concepto de sociopotencia. Es decir, la potencia del voluntariado pasa a ser la sociopotencia del voluntariado. Y eso no es entonces un callejón sin salida, como eran las tres opciones anteriores de la prepotencia, la omnipotencia y la impotencia. La sociopotencia del voluntariado es la que le va a permitir llevar adelante una tarea que se base en la proximidad, en la ayuda mutua, en el aprendizaje compartido, un voluntariado que realmente se haga desde el pueblo, para el pueblo y con aquellas preocupaciones que la gente tiene. La sociopotencia del voluntariado, entonces, es una marca que hay que empezar a construir. A nosotros nos gusta decir que tiene un doble sentido, un doble significado. Por un lado, es sociopotencia como destino, como llegada, como punto de arribo. ¿Por qué? Bueno, porque la acción del voluntariado está pensada para la sociedad. El voluntariado no se hace para un grupo, para una cofradía, para un pequeño grupo reducido de individuos, por más que haya beneficiarios o destinatarios muy puntuales. El voluntariado en realidad es un bien social que repercute en toda la comunidad, en toda la sociedad. Entonces, ahí tenemos una primera acepción de sociopotencia como el destino de la práctica del voluntariado, que es la sociedad. Pero la sociopotencia también es camino, también es recorrido, también es el propio tránsito hacia ese destino. ¿Por qué? Porque si el voluntariado no se hace en grupo, en comunidad, en sociedad, es decir, si el voluntariado no se crea socialmente, desde una sociopotencia, no se puede hacer de manera individual. Entonces, la idea, y con esto ya empiezo a cerrar, simplemente queda compartir algunas imágenes muy breves, es plantear esta idea de la sociopotencia del voluntariado y de ese modo poder empezar a pensar un voluntariado sociopotente. En esta propuesta, nosotros identificamos dentro de esta sociopotencia tres conceptos fuertes, tres espacios conceptuales muy fuertes, que utilizamos la palabra como podríamos haber utilizado otras, pero nos pareció una palabra apropiada, una idea apropiada, y la llamamos nidos. ¿Por qué? Porque el nido es un lugar acogedor, es un lugar de abrigo, es un lugar de crecimiento, es un lugar de cuidado. Nosotros a la sociopotencia del voluntariado la definimos a través de tres grandes nidos de conceptos. En cada nido viven otros conceptos asociados, a veces son 5, a veces son 4, en realidad conforman un grupo de 15 conceptos, que los vamos a compartir, los vamos a ver muy brevemente,
para que ustedes puedan tenerlos presentes y podamos entender cuál es la idea, de una manera un poco, si se quiere, más gráfica, de la sociopotencia del voluntariado. Fíjense que aquí nosotros lo que estamos planteando es que cada uno de esos nidos en los cuales aparecen los conceptos del voluntariado son, en primer lugar, entiendo que se está viendo en pantalla la placa número 1, si no es así, alguien me lo dice por chat. Se ve perfecto. O me lo comenta, muchas gracias. El primer nido de la sociopotencia del voluntariado es la acción. El voluntariado se hace. Por supuesto que también se puede hablar, como estamos hablando ahora, se puede escribir de voluntariado, se puede reflexionar, pero toda la idea alrededor del voluntariado siempre juega porque hay quienes lo hacen, quienes lo practican. En ese nido donde se juega y se construye la sociopotencia del voluntariado es la acción. El voluntariado es la solidaridad en acción, no la solidaridad declamada, no la solidaridad como entelequia, como futuro únicamente y no presente, sino como una actividad concreta. Por eso en este nido aparece el cuerpo, la proximidad, el presente y el diálogo como conceptos asociados a la acción. Un segundo nido donde se construye la sociopotencia del voluntariado es el de la territorialidad. El voluntariado popular es un voluntariado territorializado, concreto, contextual, que trabaja con seres humanos de verdad, de carne y hueso, con comunidades dolientes y pensantes y esperanzadas, pero de carne y hueso. En este nido vive en el territorio como concepto, el cotidiano que es fundamental, la flexibilidad, la teoría, y dos conceptos que espero que a ustedes les generen tanta inquietud y tanta curiosidad como a mí cuando lo empezamos a trabajar. La indisciplina, pero no piensen en la indisciplina escolar. Ya van a ver si pueden, si tienen la ocasión de leer la ponencia a qué nos referimos con indisciplina. Y la insumisión, una palabra que tiene muchísimo poder y muchísima fuerza. Y en el tercer nido, la sociopotencia del voluntariado se construye también con el interior. Fíjense que entre el nido 1 de la acción y el nido 3, la sensibilidad, aparece la marca distintiva del voluntariado, que es lo sentipensante, este concepto acuñado por Orlando Falsborda, no sé si habrá en el Congreso compañeros y compañeras de Colombia, este concepto de lo sentipensante. Los últimos, ¿quiénes serán los últimos? Bueno, ahí podemos hablar de García Roca y quienes tengan esa duda pueden leer al gran autor español. La significatividad, la ignorancia y la abundancia. Entonces, tenemos aquí tres nidos que son los conceptos fuertes con sus conceptos asociados. Yo dejo de compartir y simplemente en los pocos minutos que me quedan, espero estar en tiempo, agradecerles su consideración. Quedo a total disposición y para escuchar con muchísima atención a mis colegas y gustoso y deseoso de poder entablar un diálogo y de poder compartir, y espero que haya servido y que tenga alguna utilidad esta idea de pensar en el voluntariado como algo que tiene una potencia propia y que nosotros invitamos a llamar la sociopotencia del voluntariado. Muchas gracias.